Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra lectura, comentario, estudio de la obra del Dr. Freud. Este espacio donde me permito compartir con ustedes una lectura ahorita estamos ya en El chiste y su relación con lo inconsciente, capítulo 2 de la primera parte, parte analítica. Capítulo 2, la técnica del chiste, inciso 4, es decir, ya pasamos por el primero, segundo, tercero y llegamos al cuarto apartado, cuarto inciso. Recordemos que este libro del chiste y su relación con lo inconsciente viene, digamos, siguiendo una línea de pensamiento. eh, Híjole, yo podría decirlo abarcativa, ¿no? Podría decir que se trata de seguir la idea del doctor Freud, eh, de la medicina, ciertamente, una idea que él nombra psicoanálisis, una idea que tiene un profundo impacto en la psicología, en la pedagogía, en la sociología, en la antropología, en la economía, en la filosofía de nuestro tiempo. Le estoy hablando del año 2021. Eh, Estoy diciendo estas palabras, digamos, a manera de introducción, de presentación del cuarto apartado de El chiste y su relación con lo inconsciente. Lo que hemos visto hasta ahora carecería de sentido si no incluyéramos una lectura de, ¿cómo se llama? Proyecto de psicología para neurólogos o proyecto de psicología en el volumen 1 de las obras completas de Sigmund Freud. Amor Orto Ediciones, este librito que tengo aquí, al final es un texto algo complejo, el proyecto de psicología para neurólogos, pero es un texto que eh, muy nutritivo, con muchas implicaciones en el desarrollo de una teoría que en ese momento no estaba concebida en su totalidad, una teoría que pretendía acercarse al el problema de los fenómenos histéricos. Ajá. A partir del proyecto de psicología, digamos, Freud cimenta, Freud va anotando las observaciones, las ideas, los pensamientos que le vienen a partir de su trato con histéricos, ajá, hombres y mujeres histéricos. Después del proyecto de psicología viene el estudio sobre la histeria, el volumen 2 de la Standard Edition. Este de aquí es el volumen 1. El 2 es estudio sobre la histeria, que hace en conjunto con el doctor Joseph Breuer. En el tercer volumen encontramos las primeras publicaciones psicoanalíticas. Ahorita no ahondaré mucho en ello, podríamos dedicar seminarios de años de cada uno de estos textos, pero bueno, el cuarto y el quinto volumen abarcan la obra fundacional, la obra que da origen a la teoría y al movimiento psicoanalítico. La obra del doctor Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, es publicada en el año de 1900, septiembre-octubre, si mal no recuerdo, de 1900, fecha en la cual el doctor Freud presenta a la comunidad médica de Viena, Austria, 1900, digamos una sociedad, una época regulada por el imperio austrohúngaro. eh, no estoy ahorita haciendo un collage de ideas. Vaya, en la sociedad que ve nacer al doctor Freud, la sociedad que ve también el desarrollo de esta ciencia, la medicina, estoy hablando de la neurología, ve también al doctor Freud luchando por alcanzar el carácter de profesor en la Universidad de Viena, en la universidad, no me acuerdo qué nombre tenía la universidad, pero vimos en aquellos tiempos, volumen 3, volumen 4 aproximadamente, que el doctor Freud logra por consentimiento del emperador mismo el título de maestro, de profesor ordinario, ¿vale? Antes de eso era ayudante de profesor. Pero bueno, alrededor de 1900 entonces el doctor Freud, un neurólogo comprometido con la ciencia de su época, publica La interpretación de los sueños.
dando lugar a lo que conocemos como psicoanálisis a partir de un proceso que se conoce como el autoanálisis de Sigmund Freud. El autoanálisis fue el proceso a partir del cual el doctor Freud pudo dar cuenta de su propia sexualidad infantil. Esto quiere decir la época en la cual se funda lo psíquico y el proceso justamente que nos permite identificar que tenemos una psique, que tenemos una mente, y no una mente como pretende la psicología cognitivo-conductual, una mente comparable con la de los animales, no. Por cuanto nosotros constituimos lenguaje, y lenguaje es un fenómeno humano, no es un fenómeno, digámoslo, animal, por cuanto que a pesar de que los animales podrían comunicarse y podrían entendernos hasta cierto punto en nuestras palabras, hablo, por ejemplo, de los perritos, de los gatitos, animales ya con una cierta, ¿cómo decirlo?, evolución de su aparato, de su sistema nervioso, de su aparato perceptivo, les permiten entender, por ejemplo, mi perrito entiende su nombre, mi perrito entiende ciertas instrucciones, ciertas frases que yo le digo que él sabe qué significan, y aún así, él no puede, digamos, emitir un lenguaje como en este caso, el lenguaje verbal, ¿no? Pero hablando ya de los frutos del autoanálisis, le recomiendo mucho el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, el sueño de la inyección de Irma. Y de hecho ese sueño tiene una fecha muy específica, que si mal no recuerdo fue el 24 de julio del año 1897, no lo recuerdo exactamente, pero bueno. En fin, avanzamos por la interpretación de los sueños. Ya encontrarán en este canal toda una lectura de los 2 volúmenes que abarcan la interpretación de los sueños. Posteriormente, digamos en el orden que nos presenta James Strachey, el compilador, alumno y compilador de la obra de Sigmund Freud, este caballero de aquí, vendría volumen 6, volumen sexto, el caso de Anao, si mal no recuerdo, aquí lo tengo. No, psicopatología de la vida cotidiana. Claro, claro, claro. Psicopatología de la vida cotidiana es el volumen sexto de el ordenamiento que nos hace James Strachey. En psicopatología de la vida cotidiana, el capítulo más valioso es el capítulo número 5, me parece, el capítulo que tiene por título El trastrabarse. Ahí Freud, digamos, empieza a ahondar en la cuestión lingüística, en la cuestión, digamos, que ahorita se extiende en eh, el chiste y su relación con lo inconsciente. ¿Cómo es que podemos nosotros dar cuenta de algo que nos habita a partir del lenguaje, en el cual, proceso en el cual podemos darnos cuenta de que ocurre justamente un proceso represivo de nuestros propios impulsos, de nuestras propias necesidades, específicamente las necesidades afectivas y particularmente, de modo, digamos, cada vez más destacado, lo que el doctor Freud empezó a referirse como sexualidad. Que un tema fascinante, un tema importantísimo que abunda, pero en gran cantidad, en el texto que mora en el volumen 7, 3 ensayos de teoría sexual, donde más allá de definir, delimitar lo que es una sexualidad normal, lo que es la sexualidad o definir la sexualidad, queda la sexualidad como un paréntesis, digamos, abierto, sin cerrarse, y en el cual Freud empieza a desarrollar la teoría de la pulsión. Es ahí donde vamos cimentando lo que el doctor Freud quiso decir con sexualidad y sexualidad infantil. Quiere decir la forma a través de la cual nosotros damos cuenta de nuestro propio cuerpo, insertados, por supuesto, cada uno de nosotros en
situaciones, circunstancias, medios específicos, a través de lo cual entonces también podemos dar cuenta de una adaptación individual, digamos, de cada sujeto a la pulsión, de cada sujeto a las demandas, tanto de su propio cuerpo como de su ambiente, como de su mundo, podríamos decirlo. Y aún así, la propia participación del sujeto en la construcción de ese mundo. Esto lo hago con el objeto, este comentario lo hago con el objeto de poder decir, digamos, hablando de un principio de realidad, hablando de una noción de lo que el sujeto es y no es, más allá de lo que se pretende en una psicología académica, en una psicología que me fue transmitida a mí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Psicología, donde podemos decir es que la realidad está ahí, se puede ver, pero no. La realidad es aquella en la cual el sujeto está participando en su creación, participando en su percepción. El ojo es lo que funda al mundo. El sujeto es lo que funda al mundo. La percepción no es un proceso cerebral únicamente. La percepción es un proceso de construcción permanente. Y esto podría sonarnos tal vez un poquito fuera de contexto, y lo cierto es que no. Se inserta en el momento en el cual nos damos cuenta de que para cada sujeto una sola palabra significa algo, significan cosas distintas. Y es aquí donde vamos aterrizando ya en el chiste y la relación, perdón, el chiste y su relación con lo inconsciente, porque justamente nos vamos dando cuenta, y esto es una observación que les he hecho ya en videos pasados, en mis manos estoy sosteniendo una versión no de 3 ensayos, o no solo de los 3 ensayos de teoría sexual, sino de el chiste y su relación con lo inconsciente. Este volumen que sostengo en mis manos, que estoy mostrando en pantalla, tiene estos dos textos. La ventaja, digamos, de este tiempo es que estamos abordando dos traducciones. Esta que tengo en mi mano, de El chiste y su relación con lo inconsciente, es una traducción de Luis López Ballesteros. La que estoy compartiendo principalmente es la Standard Edition, la edición normalizada, el volumen 8 de la Standard Edition. Digamos, este doble abordaje que estoy haciendo ahorita nos permite darnos cuenta de esta frase que ya ha sido mencionada 2 veces en el texto que estamos abordando, traductor traidor, que es un juego de palabras, principalmente del lenguaje italiano, del idioma italiano, traduttore traidore. ¿Qué quiere decir? Como su, digamos, traducción al español, nos hace pensar que todo aquel que comete una traducción está también cometiendo una traición, porque ciertamente nosotros podemos decir, nuestras palabras tienen una intención, pero esto también lo dijo Lacan. Nosotros podemos saber lo que decimos, pero no lo que la otra persona está escuchando. Ajá, el lenguaje permite eso. Es una de las riquezas que eh, abundan en el lenguaje. La otra riqueza es justamente la que estamos abordando. ¿Cómo podemos obtener placer del lenguaje? Y quiero hacer mención, es algo muy curioso que en los 3 ensayos de teoría sexual, la palabra placer, no me puse a contarlas, pero apareció menos de 5 veces en un ensayo extenso, no tan extenso como el chiste de su relación, pero en el chiste de su relación con lo inconsciente, el placer, la palabra placer es una palabra que aparece una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ajá. Entonces es más, esta es una observación que nace ahorita. Es fascinante cómo, como seres humanos, eh, podríamos encontrar más placer en el lenguaje que en el sexo. Y esto no es una observación cualquiera. Es una, sin duda, una comparación que estoy haciendo entre la obra del doctor Freud y mi propia vida, donde ciertamente podría presumir de llevar una vida sexual placentera y aún así con ciertos peligros. Digo, es que no es posible
vivir una vida sexual sin peligros. Pero eso, más allá de ser una observación de mi propia vida sexual, que es ciertamente, podríamos decirlo, convencional, no quiere decir que, digamos, sea yo una persona sumamente arriesgada. Más bien, eh, me cuido. Ajá. Independientemente de el objeto sexual que uno elija, independientemente, no se trata de una particularidad de los heterosexuales, de los homosexuales, de los pansexuales, de lo que ustedes gusten y manden. Se trata de que, eh, por lo general, la vida sexual del ser humano adulto involucra jugar el cuerpo. Ujú. Y con el lenguaje jugamos con las palabras. Ajá. Las palabras pueden deshacerse. El cuerpo también puede deshacerse, pero el cuerpo no se reintegra como las palabras, digamos, nos permiten reintegrarnos. Ajá. Hablando de sujeto. Ujú. Estoy ahorita ya ahondando en un tema mucho, pero mucho más profundo. Me temo que tendré que interrumpir aquí mi propia hilación de pensamientos a partir del trabajo que hemos estado haciendo para comenzar ya con el cuarto capítulo, el cuarto apartado del segundo capítulo, la técnica del chiste, les repito, apartado número 4. Ya con este largo resumen de todo lo que hemos hecho en más de 250 horas aquí, en este espacio, comenzaré verificando que estoy grabando, verificando que el micrófono está recibiendo señal. Apartado cuarto, entonces, capítulo 2. El chiste y su relación con lo inconsciente, la técnica del chiste. Nos dice el doctor Freud: ya llevamos conocido un número tan grande de diversas técnicas del chiste que temo que perdamos la visión de conjunto de ellas. Intentemos, pues, resumirlas. Número 1, la condensación. Inciso A, conformación de una palabra mixta. Inciso B, con modificación. Número 2, la múltiple acepción del mismo material, digámoslo así, como diversos significados de la misma palabra. Ajá, o pensamiento. Ajá. Inciso C, todo y parte. Ajá, el mismo material, hablando de palabras, hablando de pensamiento, todo y parte, es decir, el todo o la parte. Inciso D, reordenamiento. Eso nos permite también obtener placer de descomponer las palabras, ordenarlas en sílabas y tener ahí material para provocar placer al escucha. Inciso E, modificación leve. Todo esto lo vimos apenas en el capítulo pasado. Inciso F, la misma palabra plena y vacía. La misma palabra plena y vacía. Aquí esto me dice mucho y al mismo tiempo no me dice nada. Ciertamente, yo que he estado compartiendo con ustedes este contenido, estos capítulos del chiste, su relación con lo inconsciente, yo los invitaría al capítulo pasado, pero sin duda estamos ante un planteamiento del doctor Sigmund Freud, que está ocupándose de un psicoanálisis del fenómeno lingüístico del chiste. El chiste se hace con palabras, palabras que pueden tener ciertamente significado, pero en esto de que puede tener significado, hay un espacio vacío, un espacio que el sujeto, el escucha, tiende a llenar. Ajá. Aquí en este inciso F, entonces, que dice literalmente la misma palabra plena y vacía, que al mismo tiempo dice todo y no dice nada. Que esto es ciertamente uno de los fenómenos que yo podría señalar como la sexualidad operando a través del lenguaje. Ajá. La forma a través de la cual como seres humanos podemos obtener placer o dolor, o placer y dolor a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque ciertamente la misma palabra plena y vacía
podría pensar lo siguiente. Seguramente vamos a ahondar al respecto de qué quiere decir el doctor Freud, ¿no? Eh, podría pensar que el chiste, según el capítulo pasado, no se dice así, pero es algo que yo vengo con ello. Es un pensamiento que puedo nombrar a partir de este inciso F. La misma palabra, plena y vacía. El chiste ciertamente es un fenómeno lingüístico insertado en un contexto histórico, social, político y cultural específico. Entonces, ciertamente, misma palabra plena y vacía. Yo podría pensar, hablando por ejemplo del chiste como un fenómeno político, fíjense, si yo les dijera, tú no sirves para nada, así, podrían simplemente dejar pasar esas palabras. Yo no los conozco a ustedes. ¿Con qué derecho yo y con qué fundamento tendría yo para decirles tú no sirves para nada? Lo mismo podría pasar con su jefe, supongamos que ustedes trabajan. Y las mismas circunstancias de mi decir se aplicarían al decir de su jefe. Podrían simplemente decir, ah, hablan, qué bien, sus palabras no significan nada para mí. Es decir, esas palabras, tú no sirves para nada, no me tocan. Y por otro lado, esas mismas palabras que vienen, por ejemplo, de su amante, de su pareja, de sus hijos o de sus padres, esas palabras, e incluso aun cuando no son dichas, una mirada, pero que tiene ese mismo significado, puede ser devastadora. Y hablando aquí no de las palabras, sino de una mirada en un contexto en el cual se inserta el lenguaje, una mirada que nosotros sabemos lo que significa. Y ahí, justamente, palabra plena, mirada plena, podemos notar cómo el significado viene del sujeto, entre otras cosas. Y ciertamente este significado no podría decir que a veces se inserta en lo inconsciente, más bien diría que lo inconsciente es justamente el terreno a partir del cual surgen los significados. ¿Qué es lo inconsciente? Yo me pregunto en este momento, pero antes de ahondar en esta problemática, que sin duda aquí podríamos partir de esta indagatoria para establecer una línea de investigación, voy a continuar con la lectura. Repito, inciso F del apartado 2, la múltiple acepción del mismo material, la misma palabra plena y vacía. Punto número 3, doble sentido, fuentes del chiste estamos viendo. Inciso G, nombre y significado material. Inciso H, significado metafórico y material. Inciso I, doble sentido propiamente dicho. Juego de palabras. Inciso J, equivocidad. Esto es, digamos, la misma palabra nos lo dice, pero voy a ahondar un poquito. Ahí me equivoqué. Tú querías decir otra cosa, pero de todos modos, la forma en la que yo me equivoco me provoca risa, por ejemplo. Inciso K, doble sentido con alusión, dice, y continúa el doctor Freud. Permítanme, la nota 41. Ya veo, la nota 41 es del capítulo pasado. Entonces, continúo. Esta diversidad confunde. Podría inducirnos a lamentar el haber comenzado por los medios técnicos del chiste y a sospechar que hemos sobreestimado el valor de estos para discernir lo esencial del chiste. Esta conjetura simplificadora tal vez tendría validez si no tropezara con un hecho incontrastable, es decir, evidente y que no se puede negar, a saber, que el chiste queda cancelado siempre, enseguida, cuando removemos lo que estas técnicas han operado en la expresión. Esto es
ciertamente una realidad innegable. De hecho, fue una observación que les hice antes. Doctor Freud, me está echando a perder mis chistes. Es que en el momento en el cual nosotros tomamos lo que dice el chiste y lo mostramos tal cual, el chiste muere, por decirlo de una manera. El chiste queda cancelado. Ajá. Hay una operación lingüística, hay una transformación en el chiste, a través del cual se logra, digamos, enmascarar un contenido. Ujú. Aquí está justamente jugada la sexualidad, pero esto va a quedar como un comentario mío. Ujú. Continúa el doctor Freud. Cuando removemos lo que estas técnicas han operado en la expresión. Esto ya se los había leído, pero continuamos. Por eso nos vemos precisados a buscar la unidad en esta diversidad. Esto es, antes de continuar, esto es un empeño del doctor Freud. Desde el capítulo antepasado, o el capítulo pasado, perdón, yo les leía, pero doctor Freud, esto que usted pretende es imposible. No podemos reducir toda la técnica del chiste a la condensación. Pero bueno, siga doctor Freud, y aquí vuelve a repetir el doctor Freud, unidad en esta diversidad, pero ¿por qué? ¿Qué gana usted, doctor Freud, al señalar la unidad dentro de toda esta diversidad? Y en este momento no lo sé. Continúa el doctor Freud. Debe ser posible compaginar todas estas técnicas. Compaginar, aquí se me ocurre que es como resumir, que es como unir, que es como encontrar el factor común a todas estas técnicas. Déjenme ver cómo es que traduce López Ballesteros esta frase. En este momento estoy en la página 42 de la Standard Edition. En este otro, sí, miren, en esta otra traducción, viene en el primer párrafo después de la lista de técnicas del chiste. Debe ser posible reunir todas estas técnicas en un solo as. La palabra as está escrita H-A-Z, por si quieren buscarla en el diccionario de la Real Epidemia, en el diccionario de la Real Academia Española. Por supuesto, disponible de forma gratuita en Internet. Por cierto, no he abierto mi navegador. Aquí con as se refiere a un conjunto de, ajá, no como un as de cartas, no. Bien, vamos a continuar mientras se abre mi navegador. Se entiende entonces que el doctor Freud está buscando el factor común a la técnica del chiste. Continúa el texto. Como ya hemos dicho, nos dice aquí entre paréntesis, véase página 36, no resulta difícil reunir los grupos segundo y tercero. Ahora bien, el doble sentido, el juego de palabras, no es más que el caso ideal de diversa acepción del mismo material. Déjenme ver un segundo. Grupos segundo y tercero, la múltiple acepción del mismo material y el doble sentido, ¿vale? Permítanme un momento, estoy seguro de no tener, no he visto YouTube, al menos no en mi computadora, no donde estoy grabando, eh, pero ya está bien abriendo. Ya estoy en la Real Academia Española y voy a abrir por si las dudas de una buena vez el traductor. Traductor. No está de más, ciertamente. El doctor Freud a veces nos sorprende con algunas frases del alemán, del inglés, del italiano, del latín, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso del español. Ahorita no se ha hecho. Es curioso, el doctor Freud no ha mencionado un solo chiste en español. En italiano sí, en alemán son los más, pero vamos a continuar. Entonces, repito, como ya hemos dicho, no resulta difícil reunir los grupos del segundo y tercero. Ahora bien, el doble sentido, el juego de palabras, no es más que un caso ideal de diversa acepción del mismo material. Acepción quiere decir, no quiero recurrir a la Real Epidemia Española, sino quiero más bien diverso significado, diversa
Y acepción. A ver. Dice Luis López Ballesteros, el doble sentido, el juego de palabras es tan solo el caso ideal del empleo del mismo material, concepto más amplio que lo comprende en sí. Ok. Bueno, creo que las dos formas de plantear este pensamiento me parecen bastante asequibles. Acepción de concebir. No sé por qué huyo tanto de esa palabra, como de dar a luz a una palabra, como de dar a luz a un significado, a partir de una palabra. Continúa el texto en la Standard Edition. Ahora, no. Este último es evidentemente el concepto más comprensivo, el mismo material, ¿vale? Hablando de el factor común entre el doble sentido y el juego de palabras. Los ejemplos de división, reordenamiento del mismo material y acepción múltiple con modificación leve, incisos C, C y E, se subordinarían, es decir, se someterían al concepto de doble sentido, aunque no sin alguna dificultad. Pero, ¿qué relación de comunidad existe entre la técnica del primer grupo, condensación con formación sustitutiva, y la de los otros dos, acepción múltiple del mismo material? Pues bien, yo diría que una muy simple y nítida. La acepción múltiple del mismo material no es más que un caso especial de condensación. El juego de palabras no es otra cosa que una condensación sin formación sustitutiva. Mira, la condensación sigue siendo la categoría superior. Esto es fabuloso. Digo, eh, el doctor Freud se preguntó acerca de la condensación desde el capítulo pasado. Ajá. Es que todo chiste es una condensación. Estoy, digamos, traduciéndolo con mis propias palabras, traicionándolo con mis propias palabras, pero aquí el doctor Freud retoma la condensación como un fenómeno lingüístico, como un fenómeno relacional. La condensación como una operación, sin duda, de la que podemos dar cuenta a partir del estudio de la estructura del chiste, pero también debo señalar la condensación como un proceso inconsciente que podemos dar cuenta en la formación del sueño. Ajá. Esto es lo fascinante que vimos, si mal no recuerdo, en el apartado 2 del capítulo 2. Ajá. Continúa el texto principal. Una tendencia a la compresión, o mejor dicho, al ahorro. Se destaca esta palabra, ahorro. Una tendencia a la compresión, o mejor dicho, al ahorro, gobierna todas estas técnicas. Todo parece ser cuestión de economía, como dice el príncipe Hamlet. Thrilled, thrilled. No alcanzo a ver si esa es F o L. A ver, no estará acá. A ver, príncipe Hamlet. Aquí está. Es F. Thrift. Horacio. Thrift. No sé qué significa thrift, pero ya tengo aquí el diccionario de la Real Academia. Thirft. Es una palabra que no acostumbro yo a usar. Yo que me jacto de hablar inglés. Me están buscando. ¿Quién me está buscando? Ah, a ver, a ver, a ver. Esto es del trabajo. He tenido mucho trabajo últimamente. Bueno, voy a pedirle que me esperen. Un segundito, ahorita te contesto. Bien, es que ahí se va, de ahí, de este mensaje va a depender una decisión, no a largo plazo, y es una decisión que tengo que pensar. Bueno, entonces, thrift quiere decir justamente ahorro. Continuamos con el texto principal. Me están buscando.
Examinemos este ahorro en los diversos ejemplos. Aquí está algo también importantísimo que quiero señalar. Y si mal no recuerdo, es en el volumen 14. Si mal no recuerdo, es en Pulsión y Destinos de Pulsión, uno de los trabajos, digamos, ya más avanzados del doctor Freud, pero avanzados en el momento en el cual el doctor Freud ya tuvo dificultades y si mal no recuerdo, para 1914 ya había expulsado a Carl Gustav Jung de su grupo de alumnos. Ajá. Por las diferencias no creativas, diferencias ya de que el doctor Jung quería matar al doctor Freud. Y esto no como un fenómeno ciertamente antinatural, no como un fenómeno que podríamos decir Jung odiaba a Freud por algo que Freud le hizo, no. Fue más bien que Jung empezó a reclamar la invención o el derecho sobre el psicoanálisis, cosa que pues estamos dando cuenta que no. Eh, pero bueno, a lo que iba, es que en serio podría empezar a hablar de Jung, a lo que iba. Freud está hablando ya de una cuestión económica, una cuestión, digamos, en cuanto al ahorro, la comprensión, perdón, la compresión de comprimir, la condensación. Este fenómeno, digámoslo, en el cual se ve mucho material en poco, ajá, una palabra quiere decir mucho. Este fenómeno es un fenómeno de economía inconsciente, así lo estoy nombrando en este momento. En Pulsiones y Destino de Pulsión, si mal no recuerdo, podría yo estar equivocado, se habla ya de una metapsicología. Ajá. Se habla ya de una descripción de la función y de la operación de lo inconsciente como algo. Ajá. Freud estaba, digamos, aterrizando las ideas que estamos viendo con el objeto de decir, esto es lo inconsciente, no vengas con esas tonterías, Jung, Adler, otros, ajá, Wilhelm Reich, como ustedes gusten nombrarlo, se me están desviando y se terminaron justamente separando del doctor Freud. Pero bueno, aquí en cuanto a la economía, examinemos, repito, este ahorro en los diversos ejemplos. C'est le premier vol de la Glie. Este es el primer vuelo, este es el primer robo, vuelo y robo. Bien, se dicen en francés vol, V-O-L. Este es el primer vuelo y robo del águila, refiriéndose, por ejemplo, por supuesto, perdón, a Napoleón. Sí, nos dice el doctor Freud, es el primer vuelo del águila, sí, pero es un vuelo de rapiña. Cuando Napoleón, si mal no recuerdo, nacionaliza los bienes de los... Hay una, una familia muy rica de Europa, de Francia. Ujú. A ver, a lo mejor aquí nos recuerda. Continúa el texto. Por suerte para la existencia de este chiste, vol significa tanto vuelo como robo. ¿Acaso no se ha condensado o ahorrado nada? Hablando de la expresión lingüística vol. Ajá. Sin duda todo el segundo pensamiento. Y por cierto que se lo ha dejado caer sin sustituto. Es decir, vol es robo también y vol es vuelo. El doble sentido de la palabra vol, nos dice el texto, vuelve superfluo ese sustituto, o, dicho de manera igualmente correcta, la palabra vol, de francés, contiene el sustituto del pensamiento sofocado, sin que por eso a la primera frase le haga falta un añadido o un cambio. Justamente en esto consiste el beneficio del doble sentido. Otro ejemplo, entre comillas. Frente a hierro caja de hierro diadema de hierro. Este ejemplo también ya se vio, nos dice aquí el apartado, perdón, en un paréntesis, página 40. Yo ciertamente no entiendo esta frase, me parece que es del alemán. Frente, frente de hierro,
Frente de hierro guión caja, de hierro guión diadema de hierro. No tengo idea. Ya lo vimos, pero en aquel momento fue una frase en alemán. No me causó gracia en absoluto, ¿vale? Y aquí el doctor Freud hace una declaración con signos de exclamación. ¿Qué ahorro tan extraordinario? ¿Qué ahorro tan extraordinario con relación a un desarrollo del pensamiento en cuya expresión no se encontrará el, entre comillas, de hierro? Nos dice aquí la traducción, digamos, del pensamiento de toda esta frase en alemán. Con la necesaria desfachatez y la falta de escrúpulos no es difícil amasar una gran fortuna, y naturalmente la nobleza será la recompensa por tales méritos, y la nobleza no del alma, por supuesto, esto se los digo yo. Esto es una frase mía, la nobleza que se compra, la nobleza, digamos, del principado, de la potestad, eh, un título, un título de noble, príncipe de no sé qué, has llegado ahí, pero no por ser una persona noble, sino más bien porque tu dinero te avala y es un dinero que obtuviste, digamos, por medios dudosos, pero es parte de la, ¿cómo decirlo? No me estoy refiriendo ahorita a nadie. Es, es ciertamente un comentario que me permito hacer a partir de ese chiste. Déjenme ver si aquí está de alguna... estoy viendo que es un capítulo corto, ¿eh? Ya vamos poquito menos de la mitad. Pero bueno. Oh, caray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, miren. Qué curioso. Esto que estoy compartiendo con ustedes de la Standard Edition, otro ejemplo, frente de hierro, caja de hierro, diadema de hierro. Que no, no, no está aquí, ¿eh? Aquí está lo que les acabo de leer lo de Napoleón, vuelo del águila. Ajá. Y siguiendo abajo, ya no está esto de frente de hierro, caja de hierro. Está, el siguiente ejemplo es de Rousseau y Antígone y Antique. Estos ejemplos ya los vimos en el capítulo pasado, pero no están, están en la traducción de Luis López Ballesteros, no está, bueno, se le agrega este de frente de hierro, que ahorita ya estamos viendo una diferencia, hablando de traductores, traidores. Nos dice el texto principal, el texto de la Standard Edition. Así, en estos ejemplos es innegable la condensación y por tanto el ahorro. Debe podérselos pesquisar, es decir, notar en todos. ¿Y dónde está el ahorro en chistes como Rousseau, Rousseau, Rux, Etzot, Rux Etzot? Estoy ahorita mal pronunciando el francés. Recordemos, este fue otro ejemplo. Ya no veo mi libro de Rousseau. ¿Dónde está? Emilio o la educación. Rousseau fue un gran autor, me parece que francés, al que le debemos mucho, pero mucho en cuestiones, digamos, de pedagogía, también de política. Pero en este chiste, Rousseau, Ruxesot, Ruxot, se hacía un juego de palabras con el nombre de Rousseau, que se pronuncia en francés igual que Rux, rojo, et sot, es tonto. Ajá. Rojo y tonto. No está refiriéndose a Rousseau como autor, sino a un familiar que ciertamente dejaba mucho que desear en cuanto a inteligencia. Aquí nos dice, véase página 30 y 31. Yo les sugeriría ver el video pasado. Antígone, Antigone, es otro chiste, por supuesto, eh, del alemán, que hicieron un juego de palabras. Antígona, Antigo o no. Estoy como tratando de traducirlo al español.
aunque sonó raro ciertamente. Todos estos ejemplos, digamos, del texto, continúa el texto principal de la Standard Edition, en los que al comienzo echamos de menos la condensación. Ahí no hay condensación. Y que nos movieron más a otros a postular la técnica de la acepción. A ver, otra vez. ¿Y dónde está el ahorro en chistes como Rousseau, Rousseau, Antigone, en los que al comienzo echamos de menos la condensación y que nos movieron más que otros a postular la técnica de la acepción múltiple del mismo material? Aquí está expresado difícilmente esta pregunta. A ver cómo la pone Luis López Ballesteros. Nos dice, ¿y dónde se encuentran en otros chistes tales como... A ver, oh, mira, voy a leer un poquito atrás porque aquí está manifestado de otra forma el pensamiento. En estos ejemplos es innegable la condensación y por tanto la economía, pero debemos hallarla en todos los demás. ¿Y dónde se encuentra en otros chistes tales como Rousseau, Rousseau y Antigone, en los que vimos que ya no era posible descubrir la condensación alguna y nos movieron por tanto a establecer la técnica del chiste del múltiple empleo del mismo material? Ok. Es una pregunta difícil la que hace el doctor Freud. ¿En dónde queda, digamos, la condensación en estos ejemplos? Básicamente es la misma palabra dicha incluso a diversos tiempos. Ajá. Continúa el texto de la Standard Edition. Es cierto que aquí no salimos adelante con la condensación, pero sí la trocamos por el concepto de ahorro, entre comillas, que la comprende, lo conseguimos sin dificultad. No es difícil decir que ahorramos en los ejemplos Rousseau, Antígona, etcétera. Nos ahorramos exteriorizar una crítica, formular un juicio, pues ambas cosas ya están dadas en el nombre mismo. En el ejemplo pasión-celos de la página 35, es un ejemplo muy bello ese. Nos ahorramos comprender trabajosamente una definición, es decir, ¿qué son los celos? Ah, bueno, pues los celos son una pasión de celos. Continúa el texto. En el ejemplo, no estoy ya. Vienen palabras en alemán, disculpen mi alemán. Eifersucht, Leidenschaft. Y Eifersucht, Leidenschaft. No, perdón. Eifersucht, estoy repitiendo. Leidenschaft y Eifersucht se separan, Eifer y luego Such. Y Leiden, espacio, Shaft. No hace más que completarlo con algunas palabras y ya está la lista, ya está lista la definición. Algo parecido vale para todos los ejemplos analizados hasta ahora, en el que menos se ahorra, como en el juego de palabras de Zafir, si comen un hier, no sé cómo se dice 100 en alemán, 100 Dukaten. Continúa el texto. Siquiera se ahorra reformular el texto de la respuesta. El texto de la pregunta basta para la respuesta. Esto lo vimos en el video pasado. Es poco, pero en este poco reside el chiste. La acepción múltiple de las mismas palabras para la pregunta y para la respuesta pertenece indudablemente al, entre comillas, ahorrar. Es tal como Hamlet quiere concebir la rápida sucesión de la muerte de su padre y las bodas de su madre. Les recomiendo leer a Hamlet. Eh, Bellísimo y por supuesto profundo y también muy importante para, digamos, lo que quiere decir el doctor Freud. Lo que sigue es una cita de Hamlet. Las comidas horneadas para el funeral se sirvieron frías para la boda. Es decir, lo estoy alterando aquí el texto sin duda, pero para obtener placer de una operación lingüística, es necesario que la misma operación lingüística sea
útil en más de un sentido, se pueda comprender en más de un sentido. Me hace pensar, digamos, por un lado, ciertamente, al respecto de nuestras propias capacidades de abstracción, es decir, puedo tomar de aquí, pero por otro lado, y es algo que también he estado sospechando a partir del estudio de este texto, no se puede ser inteligente, ¿cómo decirlo? Es que no se puede ser gracioso sin ser inteligente. Y aún así, esto es lo valioso, digamos, del texto, se puede entender el chiste sin ser muy inteligente. Esto podría sin duda, digamos, ser motivo de conflicto entre ustedes, mis escuchas, eh, por alguna acepción, digamos, del sujeto que ustedes puedan tener. Eh, voy a ponerlo con otras palabras. El chiste es la garantía de que ninguna autoridad se va a imponer al sujeto. Y esto es también una observación a todos mis escuchas que son autoridad, ya sea en casa, en el trabajo, en donde ustedes quieran. Si ustedes tienen algún puesto, digamos, de mando, es importante saber cómo sus subalternos, como aquellas personas que por alguna u otra razón están sometidos a ustedes, obtienen placer de las palabras. Cómo es que se colocan ellos frente a ustedes mismos como autoridad y frente a la vida. Voy a continuar con el texto, ¿vale? A ver, ¿en qué me quedé? Ah, es verdad. Para formar a veces una respuesta, simplemente hay que formar la pregunta. Es poco, repito, es poco, pero en este poco reside el chiste. La acepción múltiple de las mismas palabras para la pregunta y para la respuesta pertenece indudablemente al ahorrar, entre comillas. Es tal como Hamlet quiere concebir la rápida sucesión de la muerte de su padre y las bodas de su madre. Es decir, mira, mi mamá se casó tan rápido de la muerte de mi padre, después de la muerte de mi padre, que lo que servimos para el funeral de mi padre, cuando se enfrió, ya estaba para las bodas de mi madre. ¡Wow! Bravo, mamá. Ya sabías para dónde ibas, ¿verdad? Pero antes de suponer la, entre comillas, tendencia al ahorro, estoy continuando con el texto, como el carácter más universal de la técnica del chiste y de preguntarnos de dónde proviene, qué intencionalidad tiene y cómo nace de ella la ganancia de placer, concederemos espacio a una duda que merece ser escuchada. Puede que toda técnica de chiste muestre la tendencia a obtener un ahorro en la expresión, pero lo inverso no es cierto. Repito, puede que toda técnica de chiste muestre una tendencia a obtener un ahorro en la expresión, pero lo inverso no es cierto. No todo ahorro en la expresión, no toda abreviación es por eso solo chistosa. Ya habíamos llegado a este punto cuando aún esperábamos pesquisar en todo chiste el proceso de condensación y en este momento nos objetamos justificadamente que un laconismo, que ya lo vimos antes, un quedarse corto en palabras, digamos, que un laconismo no es todavía un chiste. Aquí nos remite página 29. Continuamos. Por tanto, tendría que ser un particular tipo de abreviación y de ahorro, aquel del que dependiera el carácter de chiste. Y mientras no lleguemos a conocer esa particularidad, el descubrimiento de lo común en la técnica del chiste no nos hará avanzar en la solución de nuestra tarea. Antes de continuar, esta cita de Hamlet que les comí, que les compartí. Las comidas horneadas para el funeral se sirvieron frías en las bodas. Fue obtenida de Hamlet, acto 1, escena 2. Es decir, muy temprano en el texto de Hamlet.
Esto era la nota 42. Ahorita continuamos con el texto principal y estamos a punto de finalizar el apartado cuarto. Continúa el texto entonces. Se preguntaba Freud, ¿qué es lo común en el chiste? ¿Cómo podemos unir toda la técnica del chiste? Este es el objeto, ¿no? Poder definir cómo se hace un chiste. Continúa el texto. Ahora tengamos la valentía de reconocer que los ahorros logrados por la técnica del chiste no pueden causarnos gran impresión. ¿Acaso recuerden al modo en que ahorran ciertas amas de casa para acudir a un mercado distante donde las legumbres valen apenas unos centavos menos, gastan tiempo y dinero en el viaje? Es decir, no vale la pena. Ya se ahorra el chiste mediante su técnica. Insertar unas palabras nuevas que las más de las veces ha fluido fácilmente, a cambio de lo cual debe tomarse el trabajo de buscar una palabra que le cubra ambos pensamientos y más todavía si la expresión de uno de los pensamientos ha de proporcionarle el asidero para su síntesis con el segundo pensamiento. Suele ser necesario que el chiste se transmude antes a una forma insólita. ¿No habría sido más simple y fácil y hasta a un mayor ahorro expresar los dos pensamientos como corresponde, aunque de esa manera no se produjese ninguna relación de comunidad en la expresión? ¿Acaso el gasto de operación intelectual no cancela con creces el ahorro en palabras manifestadas? ¿Quién es el que hace el ahorro y a quién favorece este? Podemos escapar provisionalmente a estas dudas si situamos en otro lugar la duda misma. ¿Acaso ya conocemos realmente todas las variedades de la técnica del chiste? Por cierto que será más prudente reunir nuevos ejemplos y someterlos al análisis. Ahí finaliza el apartado cuarto. ¿En qué problema se ha metido usted, doctor Freud? Y ciertamente, en su resolución se puede ver su genio, estimado caballero. Vamos a finalizar este video. Estamos a punto de... voy a interrumpir aquí, por supuesto, porque el apartado 5 es un poco más extenso. Ahorita fuimos de las páginas 41 a la 45, 44, perdón, 3 páginas. No fueron muchas. Pero el apartado que sigue, pues tampoco es mucho. Son un par de páginas, son 3 páginas más o menos. Pero vamos a interrumpir aquí. Por el momento se finí. Es todo. Nos estamos viendo. ¿Hoy qué día es? El próximo martes. Este video está lo tengo pensado para publicarlo el próximo viernes, ¿qué? ¿8? Viernes 8. Tengo un compromiso el viernes 8. Bueno, cuídense. Bye.